Y le cuento que en la Argentina, sí, en la Argentina hay gente sumamente formada, a veces no es tan conocida como aquellos que justamente son improvisados en tantos temas, pero hay gente que tiene una gran experiencia y que debería ayudarnos a comprender mucho más los desafíos que tiene el mundo, los desafíos que hacen a temas de seguridad, de geopolítica, temas militares. Le voy a contar que algo de su currículum, porque si no nos llevaría el resto de la hora. Es un coronel retirado del ejército argentino, magíster en Defensa Nacional en la Universidad Nacional de Defensa, posgrado en negociación de la Universidad Católica Argentina, técnico en negociación de la Universidad de Buenos Aires, diplomado en Relaciones Internacionales de la Universidad Abierta e Internacional Interamericana, instructor internacional bilingüe de operaciones de paz de la ONU y la OTAN y negociación en situaciones de crisis en Argentina, Alemania, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Ecuador, Paraguay, Perú, Mali, Mongolia, instructor de Derecho Internacional Humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja, veterano de la ONU de las misiones de paz en Croacia, la ex Yugoslavia, Irak, Kuwait, veterano de la misión de la OTAN en Kosovo, profesor adjunto de las materias de negociación, resolución de conflictos y operaciones de paz en la ONU, de la Universidad Abierta Interamericana, de la Universidad de Antioquía, de la Universidad de la Corporación Lasallista en Medellín, Colombia, instructor jefe de curso, jefe de Departamento de Educación y Doctrina y secretario general del Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz. Dicho todo esto, y es un resumen del resumen, usted entenderá que vamos a hablar con alguien que tiene para enseñar lo que significa, bueno, la realidad geopolítica, la realidad militar, y obviamente lo hemos convocado porque el mundo vive una época, nunca lo dejó, pero nos vivimos hoy particularmente nuevamente guerra y estamos muy angustiados por lo que pasa en el Medio Oriente. Todos miran el Medio Oriente y esta guerra que tiene Israel contra el Hamas y las dificultades que tiene, todos los factores. Terrorismo, que no respeta leyes que hacen incluso a la guerra, porque también la guerra tiene leyes, rehenes, combate urbano, todo junto. Juan Francisco Beleirón, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Miguel. Gracias por la invitación y buen día a toda la audiencia. Bueno, después de lo dicho, ahora te puse en un compromiso. En realidad, el compromiso es lo que has hecho durante tu vida y con toda esa experiencia acumulada. ¿Qué dirías de, primero, lo que pasó el 7 de octubre con esa matanza que el Hamas le propuso, por decirlo así, al mundo y a Israel en particular? Bueno, básicamente es un atentado terrorista. O sea, no es, o sea, a ver, ¿cómo te lo podría explicar? Básicamente es un atentado terrorista contra básicamente en este caso los kibbutz en Israel, próximos a la franja, y obviamente los permanentes bombardeos a las distintas ciudades israelíes, y ese es el punto de vista de alguien que es un observador externo de la situación. O sea, básicamente hago cierto tipo de análisis en base a, como vos dijiste, experiencia y tratando de recabar información. Si bien soy un oficial del ejército retirado, no dejo de informarme, capacitarme, buscar información y estar al día de lo que ocurre actualmente en el mundo. Y bueno, últimamente el caso de la invasión rusa a Ucrania y lo que nos toca hoy, los atentados terroristas contra el pueblo de Israel próximos a la Franja de Gaza.
Juan Francisco, ¿cuál es la diferencia, comencemos por esto, de lo que es una guerra entre dos ejércitos, entre dos países, de lo que es justamente la guerra contra una agrupación paramilitar? Porque, viste, tenemos cierta visión de que cuando hablamos de terroristas pensamos siempre en un grupo de clandestinos, que son unos poquitos, que están mal armados, mal alimentados, que responden a la pobreza y reivindican alguna causa. Bueno, no es el caso obviamente del Hamas, con este poderío que has justo comentado, más de 8.000 misiles disparados en este mes sobre territorio israelí, un poder de fuego y una construcción hoy de 500 kilómetros de túneles subterráneos. Estamos hablando de verdad de algo que supera las dimensiones de la capacidad de muchos ejércitos regulares. Pero digo, ¿cuál es la diferencia primera entre lo que es el combate contra un ejército regular, por llamarlo así, de lo que es combatir con este tipo de agrupaciones? Bueno, básicamente tendríamos que dividir en dos cosas y me voy a focalizar en una, de lo que es el derecho internacional de los conflictos armados, el CICR, como principal responsable de la redacción del el estatuto, de lo que se llama el Estatuto del Combatiente, y los derechos humanos. ¿Sí? El derecho internacional humanitario, digamos, tipifica, clasifica y ordena los hechos que se pueden llevar a cabo en un conflicto bélico y caracteriza al combatiente con un perfil muy particular. Combatiente, vamos a llamar, le pido que no se confundan la palabra combatiente con la de terrorista, no, combatiente es todo persona que reviste un régimen militar, por así decirlo. O sea, tienen un comandante responsable de los actos que cometen sus subordinados, visten un uniforme único, o sea, un uniforme que los caracteriza, llevan distintivos que los caracterizan, portan armas a la vista en el momento del conflicto y otra serie de características, pero estas son las más importantes. Cuando eso es no respetado, obviamente sería o va a ser sancionado, pero el derecho internacional humanitario determina ese tipo de cosas para que sean considerados combatientes, o sea, fuerzas que se enfrentan bajo normas y reglas particulares, ¿sí? Y por el otro lado tenemos el derecho humanitario que más que todo focaliza sobre las víctimas civiles en los conflictos armados. Uh-huh. Esa es la diferencia, o sea, pero cuando una de las partes, por más que sea numeroso en efectivos, con capacidades, materiales, equipo, y utilicen tácticas y procedimientos similares a las que se pueden usar en un conflicto clásico, al no revistar esas características, digamos que no los pinta como combatientes. Distinto es, y muchos de nosotros hemos estado viendo, por lo menos a lo que les interesó, hasta el 7 de octubre, era el conflicto entre la invasión rusa en Ucrania, que inclusive tiene la particularidad de que no se focaliza sobre grandes ejidos urbanos, más bien es rural, no sé, Uh-huh. muchos de nosotros recibimos por YouTube, por lo que sea, los combates, pero son combates en zonas abiertas. Independientemente de que en la franja o los territorios y en Israel es una zona desértica particularmente y abierta, pero se focaliza en la ciudad de Gaza, Uh-huh. por ser un ejido urbano, creo que una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, que reviste características muy particulares. A En ver el si lo caso, simplifico, Juan. Eh, Dos ejércitos regulares, increíblemente dentro de la barbarie que es la guerra, hay leyes de guerra y exactamente. bueno, cada uno responde a esos parámetros de dos ejércitos que se están enfrentando.
lo que significa esta agrupación y otras agrupaciones terroristas es que, bueno, no responden a esas leyes, no utilizan esos códigos, no responden a las leyes de derechos humanos internacionales en términos de justamente respetar todo eso, e incluso utilizan estrategias que, bueno, son mucho más complejas, lo digo así, para entender lo que está viviendo Israel, porque Exactamente, no es un combate regular contra otro ejército, sino que es un combate contra un ejército irregular de terroristas que utiliza población civil, que utiliza estrategias donde no hay ningún respeto por las normas internacionales, lo que es capturar rehenes y utilizarlos como escudo, etcétera, 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 y en un exacto. lugar donde la guerra y el combate es urbano. Digo, si de todo lo que viste hasta ahora, porque has visto mucho, el desafío militar, sos un estratega y hombre de ahí, eh, es muy complejo. Digo, estás hablando de una ciudad que fue construida debajo de una ciudad, incluso en los lugares que para la opinión pública internacional son altamente siempre sensibles, mezquitas, hospitales, escuelas, jardines de infantes, todo eso es parte de la estrategia de ese ejército irregular de terroristas, ¿no? Sí, a ver, haciendo un poco de historia, a partir del 2007 se empiezan a construir los túneles. Inicialmente los túneles eran con el fin del contrabando y el paso de mercadería entre Egipto desde el Sinaí o hacia lugares de Israel. Y ese entramado de túneles muy particular, como vos dijiste, supera la información que actualmente se maneja más de 500 kilómetros, teniendo en cuenta que la franja mide de ancho, en su parte más ancha 4 kilómetros y en su parte más larga creo que estaba en los 40 kilómetros nada más, o sea que supera como 3 o 4 veces en la dimensión de la franja el tema de túneles. Y el tema de túneles tiene una particularidad. Primero y principal, están hechos en concreto con espesores de hasta 2 y 3 metros de concreto para... y los túneles son la mayoría entre de 2 metros por 2 metros. Tienen la particularidad de que inteligentemente lo han hecho, es las comunicaciones internas de los túneles son cableadas, no pueden ser afectadas por radiofrecuencia ni captadas, tienen propio sistema de Wi-Fi interno, tienen grupos electrógenos, tienen alojamientos, tienen hasta inclusive quirófanos subterráneos, y almacenan no solo comestible, munición, armamento, equipo, sino también los lanzadores de los distintos cohetes que lanzan sobre las ciudades de Israel. Y la otra particularidad que tiene es que están siempre bajo la zona urbana. Si hay un edificio que tiene 7, 8 pisos, calculemos que el túnel que está por debajo está 7, 8 pisos por debajo de la tierra, más el concreto. Tiene la particularidad de que no existe armamento que no sea el nuclear, obviamente, porque eso generaría otro tipo de resultados, que tenga la capacidad de penetrar, ¿sí?, a través de los edificios de la ciudad, los entre 30 y 70 metros de profundidad que en la tierra, más el concreto, que puedan llegar a esos lugares. Y como vos muy bien decías, están colocadas, es más, hasta inclusive hay una de las bocas de acceso a los túneles o el ingreso a los túneles está en el Hospital Leones, y el otro está en proximidades de la oficina de la ONU de ayuda humanitaria. Los hay en escuelas, los hay en terrenos baldíos, los hay fuera del ejido urbano, cosa de que puedan salir al desierto y volver
y puedan refugiarse en ese tipo de fortificaciones muy complejo. Eso demandaría, como expliqué anteriormente, el tema de que no se pueden utilizar armas de destrucción que lleguen a esa profundidad, que el ejército israelí deba meterse dentro de los túneles. La historia más reciente que existe con respecto, mejor dicho, hay otras, pero la más trascendente fue la guerra de túneles de Vietnam. El gran costo en bajas que provoca el hecho de que, lo hago fácil, si alguien entra a tu casa de noche, Es entrar a la boca del lobo, decirlo no, no, así. no, yo siempre lo digo así, si es de noche y alguien entra a tu casa y vos apagás la luz, ¿quién va a ser el que va a patear la mesita ratona? El que entró, porque no sabe dónde está. En cambio, uno que sí sabe dónde está, por más que la luz esté apagada, la va a esquivar. Entrar a los túneles significa entrar con esa incertidumbre, independientemente de que los túneles, por lo que se sabe, están preparados para recibir a quienes ingresen y no sean de la misma facción. O sea, pueden estar minados, pueden estar contaminados, pueden estar monitoreados con cámaras, que no se, monitoreados con cámara y tener o sensores de movimiento que adviertan la presencia en los túneles y con eso poder, digamos, reaccionar. Lo, Es lo- un lo tema que, complejo, es un tema eso, muy complejo, lo que muy, estás muy. diciendo, Juan, me parece tan importante, por eso quería escucharte, porque la gente tiene la imagen de, bueno, el ejército de Israel es tan poderoso, uno de los más poderosos del mundo. El desafío, así como dijiste Vietnam, vale la pena porque se puede, es realmente enorme para cualquier ejército del mundo, no es un tema menor, es un tema mayor, porque tiene todos los factores. Y a eso todavía se le agrega, tenemos un minutito, no sé Por cómo favor. hacemos radio, el factor de los rehenes, Ese es que el otro problema, el factor del rehén. El rehén tiene tres finalidades. Uno, ser moneda de cambio, ¿sí? Dos, ser escudo. Y tres, vamos a ver, espero que esto no ocurra, ser propaganda. Propaganda por el hecho de que pueden hacer, no voy a ser tan crudo, pero hacerle algo a los rehenes de forma tal de que eso sea visto por el mundo y genera lo que se llama pánico, miedo, terror, ¿sí? Entonces el tema del rehén es muy particular. Como argentino, no voy a hacer política, pero eh, tengo compatriotas que están allá. Juan, esta emoción final, con todo lo que dijiste además del desafío militar y con toda tu experiencia, es lo que vale la pena escuchar para que algunos que creen que se trata de un paseíto por Gaza entiendan que el desafío militar es enorme. Muy grande. Israel lo está llevando a cabo de la mejor manera posible, sabiendo de que siempre en las Una guerras... más, una más. Hay una idea que anda dando vuelta que dice que abran los canales del mar e inunden. No son tontos y lo saben. Me queda claro. Podemos decir que los terroristas, más allá de todo, tienen una racionalidad difícil para nosotros de comprender, pero que ellos han planificado muy bien tanto el ataque como todo lo que están haciendo y veremos en esta guerra cómo se va desarrollando. Esperemos lo antes posible Israel dé con alguno de los objetivos y podamos volver a cierta calma. Que Te vuelva vamos la a, paz, que vuelva te la paz. vamos a volver a convocar y te agradecemos. Y otra vez decía, qué importante escucharte. Hay gente en la Argentina tan formada, con tanta experiencia, y que ojalá aquellos que a veces hablan con tanta superficialidad te pudieran escuchar. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Shalom. Juan Francisco Leirón, señores, pasando aquí por Pensando las Noticias.